continuación les voy a presentar a nuestro primer ponente de esta tarde. Él es Rodrigo Filgueira Prates, quien nos dictará la conferencia Innovación en la Formación Profesional. Bienvenido. Lo que voy a conversar, para contextualizar un poquito, nada más, vamos a hablar, sí, de la industria 4.0, pero también vamos a parcialmente desmitificar el concepto y sobre todo entender que no estamos hablando solo de industria, ¿sí? Vamos a hablar desde la perspectiva de lo que en la OIT estamos llamando el futuro del trabajo, que es un problema un poco más complejo que la industria 4.0 sola, ¿sí? Y para eso tengo que empezar en el 1919. Así que les voy a agradecer si consiguen mantener la atención durante los 98 años que voy a tener que recorrer durante la charla. ¿Sí? ¿No? Bueno. Voy a tratar de no hacerlo entonces. Estos son los titulares que uno comienza a ver en los diarios, en Facebook, en las páginas de las instituciones de cooperación y demás, ¿no? Foxconn en Estados Unidos, en Taiwán, reemplaza 60.000 trabajadores de un saque, como decimos en Uruguay, ¿sí?, por robots. Foxconn son los señores encargados de hacer el iPhone, por ejemplo, ¿sí? Adidas, por primera vez en muchísimo tiempo, trae una fábrica a Alemania, ¿sí? ¿Por qué? Porque está 100% automatizada, ¿sí? La dimensión costo del trabajo desapareció, ¿okay? Ahora, no se trata solo de robots, y esto es el primer lugar donde comenzamos a diferenciarnos exclusivamente de la idea de industria y la cadena de montaje, ¿sí? Tenemos el tema de la inteligencia artificial vinculado a lo que ya se conversó sobre el Big Data, ¿sí? La vinculación de una gran cantidad de información con algoritmos inteligentes, ¿sí?, que generan este tipo de cosas, ¿sí? Una computadora que diagnostica mejor situaciones de cáncer de pulmón que los médicos, ¿sí?, o que coincide con los médicos, pero además sugiere alternativas que los médicos no consideraron, ¿sí? Esto es inteligencia artificial, acá no hay ningún robot, ¿sí? Esto es una computadora alimentada con cientos de miles de casos bien documentados que son analizados por un algoritmo y ahora le dicen, ¿y usted qué opina de este nuevo caso? Y en función de esa base de información, la computadora toma una decisión y estos son los resultados, ¿sí? Entonces no estamos hablando de gente en cadena de montaje nada más, ¿sí?, o de ocupaciones en cadena de montaje. Se trata de inteligencia artificial. Hay una empresa de seguros en Japón que reemplazó 34 trabajadores, ¿sí?, que lo que hacían era evaluar los pedidos de asistencia, ¿ok?, en temas médicos, ¿no? Llegaba el pedido, me quebré una pierna, tuve que ir al médico, me costó tanto, empresa de seguros, págueme. Bueno, esos 34 puestos los está haciendo Watson también. Si alguien quiere detestar a Watson ya puede. Pero nos encontramos con situaciones, ustedes vieron cómo cuando vemos deportes, los comentaristas te dicen hubo un 3% más de tal equipo que de ocupación del balón y a los 30 minutos exactamente el equipo... Bueno, toda esa información se está acumulando en forma automática, son videos, software que miran los videos y van acumulando esa información. Y ahora se están escribiendo algoritmos, ¿sí?, que usan esa información para hacer una nota periodística. No hay más periodista detrás de esa nota, ¿sí? Entonces ahora reemplazamos funciones médicas, ¿sí?, gente de oficina de cuello blanco, como se dice en una empresa de seguros, y reemplazamos periodistas también, ¿ok? Y podemos seguir. Si volvemos al sector servicios, ¿sí?, tenemos, en la foto no se ve, pero esto es un dinosaurio, y eso es un hotel 100% automatizado en Japón, ¿sí?, donde en la recepción hay robots. Y si quieren elegir poner un dinosaurio para que te atienda, te ponen un dinosaurio. Pero lo cierto es que el hotel está 100% automatizado, ¿sí?, y estamos en servicios. Hay una lista de otros sectores complicados. ¿Por qué hago este punto? El riesgo mayor en términos de integración al mercado de trabajo no lo está padeciendo el sector de la industria, ¿sí?, lo va a padecer el sector servicios, ¿sí?, que además son los sectores
que han crecido más en nuestra región en los últimos 30 años. ¿Sí? El riesgo está ahí. Estamos analizando desde la perspectiva OIT y el riesgo de tener serios problemas de desempleo y serios problemas de desintegración social. Entonces, ese es el resumen. El desafío no solo para los puestos en cadena de montaje, el desafío amenaza como nunca antes a las ocupaciones en el sector servicios. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? De todas las revoluciones que estuvimos hablando acá, ¿sí? Hablamos siempre, hace un momento y que se mencionaron, hablamos siempre del reemplazo de fuerza, ¿sí? Y habilidad, ¿sí? Psicomotora. La inteligencia artificial está reemplazando habilidades cognitivas, cosas que antes solo podíamos hacer los humanos. ¿Sí? La capacidad de discernir frente a un documento que dice me quebré una pierna, esto es verdad, esto es mentira, lo podía hacer la acumulación de la experiencia de un humano. Ahora lo pueden hacer máquinas. Esas son habilidades cognitivas, ya no son habilidades psicomotoras. Entonces, cualquier función que sea rutinaria, siga un proceso bien establecido, cuente con suficiente data, información de base, ¿sí? Corre riesgo de ser automatizable. ¿Cuáles son los sectores? Aquí abajo que corren menos riesgo. El sector cuidados. Es muy difícil poner un robot a cuidar a una persona que está en un hogar de ancianos, por ejemplo. Es muy difícil poner a un robot a hacer el trabajo de enfermera cuando tiene que acercarse al paciente, ¿sí? Es muy difícil educar en forma automática, ¿sí? Entonces tenemos educación. Ahora, son todas áreas, ¿sí? Que requieren dos cosas. O altos niveles de competencia, ¿sí? O lugares y procesos que no son automatizables, ¿sí? O donde yo como enfermero me voy a enfrentar a una situación que no está bien definida. Cada vez que me enfrente a la situación puede ser un poquito diferente. Un robot no tiene la capacidad en general de reaccionar frente a eso. Esto hace una serie de inferencias lógicas. ¿Qué es lo que pasa? Venimos en un crecimiento, como lo dijo el don Martínez, un crecimiento acelerado de todas las revoluciones. ¿Por qué? Tenemos un crecimiento acelerado del conocimiento que se está generando, conocimiento científico y técnico, ¿sí? A partir de ahí surgen tecnologías nuevas, ¿sí? Que impactan en nuestro mercado, en la forma que se organiza el trabajo. En cuanto aparece una tecnología que me puede ayudar a hacer el trabajo en forma diferente, más efectiva, más eficiente, ¿qué es lo que pasa? La uso. Entonces, las estructuras y los procesos de las organizaciones cambian para reflejar, estoy acá, en el 4, ¿sí? Esos cambios. Las variables que van a hacer que algunos puestos en algunos lugares, en algunos países, en algunas regiones, en algunos sectores, se automaticen o no, no son exclusivamente tecnológicas, ¿sí? Ahí juegan muchas otras variables, ¿sí? Juega la variable de cómo funciona la política pública, de cómo funciona o cuál es el estilo de la gente que se dedica a la empresa, ¿sí? Hay muchas variables, ¿sí? Ahora, este discurso viene fundamentalmente de Estados Unidos, ¿sí? Donde esto está pasando en forma brutal. Cuando uno mira Europa, en el caso de Europa, esto no está pasando en forma tan fuerte. ¿Cómo va a pasar aquí? Bueno, lo tienen que resolver ustedes. Se tiene que resolver acá, digamos, ¿no? En la región. Entonces, seguimos encadenando. Para integrarse al mercado laboral se requieren competencias que no sean automatizables, ¿sí? O habilidades, ¿no? Habilidades o competencias. Para sostenerse en el mercado laboral, lo que sí va a pasar es que si yo tengo ciclos cada vez más cortos, ¿sí? Donde la organización del trabajo cambia, ¿sí? Estoy enfrentado a dos situaciones posibles. Una, que no pueda trabajar más ahí y tenga que integrarme en otro espacio de trabajo. Y la otra es que tenga que ajustarme continuamente a nueva organización del trabajo. Entonces, necesito competencias, ¿sí? Que me permitan ajustarme regularmente al trabajo, a los cambios en el trabajo. ¿Cuáles habilidades? Nos preguntábamos allá abajo, los del fondo no ven. ¿De cuáles habilidades y competencias estamos hablando? En Sinterfor hicimos un ejercicio muy simple y agarramos qué es lo que dice el BID, el World Economic Forum, la OCDE, el Partnership para, bueno, es larguísimo, la revista The Economist, ¿sí? Dijimos, bueno, a ver, esta gente dice que habría que desarrollar estas competencias para el futuro, ¿sí? Y hicimos un ejercicio bastante simple, los listamos y después hicimos
una tablita de frecuencia, ¿sí? Y el resumen en los que estas instituciones y estos think tanks parecen estar de acuerdo es que se trata de creatividad, pensamiento crítico, comunicación, colaboración, alfabetización digital y resolución de problemas, ¿sí? O sea, estos son los que el mayor puntaje cuando acumulamos sus discursos. Tengamos presente siempre que son discursos de estas instituciones. O sea, están moldeando un futuro, ¿no? ¿Cuáles son las demandas que nos impone a la formación profesional? Iba a llegar a la formación profesional. Responder en tiempo real a la demanda cambiante y acelerada, ¿sí? O sea, no es nuevo para nuestras instituciones que la organización del trabajo cambia y que hay que hacer nuevos perfiles y demás. Lo que nunca presenciamos fue la velocidad con la que hay que hacer esto. Y además, desarrollo de habilidades blandas, ¿sí? Las que mencionamos hace un momento: comunicación, colaboración, creatividad, ¿sí? Y para aprendizaje a lo largo de la vida, alfabetización digital, por ejemplo. ¿Qué nos demanda entonces? ¿Sí? Y tengo esta slide para contarles en qué me voy a concentrar, porque hay muchas cosas que demanda el futuro a la formación profesional, pero en particular hay dos que me interesan como una propuesta, para establecer una idea de propuesta. Uno es, ¿sí? Cuando tengo cambio en la tecnología rápido, tengo que actualizar mi diseño curricular, mis perfiles, en forma acelerada. El otro es, necesito que los formadores estén a la altura de ese cambio. ¿Ok? Tienen que poder entregar ese nuevo contenido, cumplir con enseñar ese nuevo perfil. Del lado de las nuevas habilidades, de estas habilidades blandas o competencias blandas, tenemos el mismo problema. En general, no lo tenemos en el diseño curricular transversalizado, ¿sí? Y si lo seguimos, se ha probado relativamente inefectivo, si lo seguimos enseñando separado de los contenidos técnicos, el efecto es bajo, ¿sí? El impacto es bajo. Y después necesitamos formación de formadores que tengan la capacidad de enseñar estas competencias. Nuestros formadores en general, levante la mano el que no sufrió un formador de ese tipo, en general es el viejo formador tradicional que tiene todo el conocimiento y nos lo cuenta. Y después, al final del curso, nos lo pregunta, a ver si nos lo acordamos, digamos. Estoy exagerando, ¿sí? Pero desarrollar competencias blandas no funciona de esa manera. Yo no le puedo enseñar a alguien a ser mejor comunicador contándole cómo se es un mejor comunicador. Hay que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, esta es un poco la situación en la que estamos, ¿no? Nuestro sistema de formación, lo que decía hoy, ya están atendiendo el cambio, ¿sí? El problema es que el cambio se está acelerando, ¿sí? Nuestro sistema de formación, aunque están mucho mejor financiados que en otros tiempos, ¿sí? Y amplían su cobertura, no dan abasto a la demanda, ¿ok? ¿Sí? Y la inversión en formación de docentes se hace cada vez más necesaria por dos razones. Tenemos una altísima rotación de docentes o instructores o formadores. Estoy usando término generalizado. Entonces, nada, si no invertimos en los docentes, en nuevas capacidades, en nuevas competencias y además en aprender nuevas técnicas, digamos, nuevas tecnologías, o sea, actualizarse. Estos son presiones que sufren todos nuestros sistemas de formación. Entonces, acá voy a dedicar un ratito a proponer algo, ¿sí? Que deja de lado la competencia técnica. Yo asumo que la competencia técnica está siendo atendida porque es una preocupación central, digamos. Es una preocupación que viene del propio sector productivo, ¿sí? Lo que no parece venir muchas veces del propio sector productivo o de otros actores, a veces inclusive gobiernos, ¿sí? Es la dimensión de todo esto que tiene que ver con competencias blandas. Entonces, lo que proponemos es integrar en forma transversal en el currículum, ¿sí? Habilidades blandas, habilidades para aprendizaje a lo largo de la vida, ¿sí? Utilizando metodologías de este tipo: activas, participativas, significativas, contextualizadas y orientadas a la resolución de problemas, que es posiblemente lo que falta más, digamos, y que es un aglutinador de todas estas otras metodologías. Estas, a la izquierda se entienden, STEM refiere a ciencia, tecnología
ingeniería y matemáticas, ¿sí? Y tiene que ver en gran medida con problemas que identificamos en los muchachos en el nivel de ingreso, ¿sí? Hay una necesidad de nivelación y de aprendizaje de algunas cosas que no se aprendieron ni en el primario ni en el secundario. Beneficios. Uno de los beneficios más claros es lo que dice ahí, digamos. Me permite utilizar métodos de aprendizaje que van a reducir la demanda presencial y el uso, ¿sí?, de docentes, ¿sí?, y de centros de formación. O sea, el escenario es este: estoy frente, ¿sí?, a una necesidad de expandirme porque la demanda crece, ¿sí?, de actualizarme continuamente, ¿sí?, de tomar en formación continua gente que va a necesitar actualizarse continuamente. O sea, me está creciendo la demanda por todos lados, ¿sí?, y yo no tengo gente formada que tenga la capacidad de ir a YouTube y formarse un rato con algunos videos que son particularmente relevantes para su trabajo, ¿sí?, o que tenga la capacidad de tomarse un curso a distancia porque no tienen la capacidad de aprender en forma autónoma, ¿sí? Entonces, lo primero que conseguimos, ¿sí?, si formamos a la gente en estas competencias, es darles libertad para aprender en su tiempo, ¿sí?, y con sus medios. No quiere decir que el rol de la formación continua desaparezca, eso está claro, ¿sí? Hay nuevas tecnologías y hay nuevos procesos que van a aparecer y que va a ser necesario atender. Por otro lado, hay una gran demanda en la región y eso se evidencia, es una demanda que viene del sector empleador claramente sobre una mezcla entre competencias blandas, que se le llaman, pero algunas se mezclan con un tema de actitudes y valores, ¿sí? Y ahí es donde queda un poco revuelto el escenario porque competencias blandas, actitudes y valores no son la misma cosa, digamos. Cada uno de ellos tiene una carga muy diferente de significado, ¿sí? Pero lo que sí no va a ocurrir es, si no tenemos gente con capacidad de pensar en forma crítica, no les podemos hacer cambiar de actitud, ¿sí? La gente, digamos, hay dos modos de hacerle cambiar de actitud a la gente, ¿no? O lo obligamos, ¿sí?, y le ponemos consecuencias pesadísimas, como cuando yo aprendí a usar el cinturón de seguridad por las multas, ¿ok?, ¿sí? O podemos tener un diálogo donde entienden que la actitud para el trabajo tiene que ser otra, ¿sí?, y se puede internalizar eso, ¿ok? Pero sin pensamiento crítico eso no pasa, porque la persona no es capaz de analizar por qué la situación en la que está o la actitud que tiene, ¿sí?, no está ayudando, ¿sí?, o no está alineándose con los objetivos de la empresa, diversos factores. Deberíamos ver mejoras en términos de productividad, eso está claro. Si tenemos gente más capacitada, cuando estamos hablando de las competencias, de este tipo de competencias, ¿no?, comunicación, colaboración, creatividad, pensamiento crítico. Si uno mira para atrás, lo que ve es que en general este desarrollo de habilidades y competencias estaba reducido y se entendía como útil para ciertos sectores de la población, ¿sí? Se entendía que aprender a trabajar en equipo, aprender a gestionar procesos, aprender a ver todo el proceso en el que uno está inserto, era una cuestión que se daba mucho en las universidades, pero no en la formación profesional, ¿sí? Bueno, lo que generamos fue una gran cantidad de gente que se ajustó muy bien a la demanda del sector productivo en momentos muy específicos, ¿sí? Lo que nos pasa ahora es que el propio sector empresarial nos está demandando estas competencias porque habíamos decidido no desarrollarlas. Hubo momentos específicos, hace no muchos años, donde la demanda y la actividad era tan alta, ¿sí?, que la demanda era, sáqueme gente técnicamente formada que tengo lugares de trabajo, ¿sí? Y ahora, 10 años después, a veces lo que nos pasa es que descubrimos que esa persona sí tiene la capacidad de trabajar en aquella máquina y en aquel proceso. No tiene la capacidad de trabajar con otros colegas, no tiene la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Entonces, deberíamos ver incrementos en productividad. ¿Por qué digo deberíamos? Porque la productividad es una variable o sea, los efectos para la productividad es una cuestión multidimensional, o sea, tiene que ver no solo con la capacidad de la gente que trabaja.
Y lo otro se ganan en democratización en el acceso al conocimiento, digamos. Eso es algo que deberíamos festejar. Cuando tenemos tenemos gente con la capacidad de aprender solos, de buscar sus propios caminos, de indagar, ¿sí? Democratizamos. Desde la perspectiva pedagógica, ¿sí? Nuestro argumento es el siguiente. Tenemos viejos modelos, ¿sí? Conductistas de formación, ¿sí? Donde generábamos estímulos, ¿no? Estimulábamos al estudiante dándole ciertos contenidos y esperábamos una respuesta. Si esa respuesta era adecuada, el alumno pasaba, ¿sí? Tuvimos otros peores, donde asumíamos que no tenía nada en la cabeza, digamos, era esa caja negra que tienen ahí, y le metíamos contenido y pedíamos que lo reprodujera en el momento que se lo pidiéramos, ¿no? Ninguna de estas competencias, y eso me baso en teoría pedagógica, digamos, y algunas prácticas, ninguno de esos métodos permite desarrollar las competencias de las que estamos hablando. ¿Okay? Queremos desarrollar pensamiento crítico, queremos desarrollar comunicación, colaboración, en forma transmisiva y conductista, eso no ocurre. ¿Okay? Entonces necesitamos cambiar el modelo. ¿Okay? La propuesta de nuestra parte es comenzar a trabajar en formación basada en la investigación y en particular basado en proyectos. Voy a tener que hacer cada uno de ellos. Esas son 8 características generales, ¿sí? Son un resumen de documentos del SENA de Colombia, por ejemplo, vinculados con otros documentos del Ministerio de Trabajo en España, de Educación de España. Es un resumen sinterforiano de varias fuentes, ¿sí? Pero la formación basada en proyectos se desarrolla alrededor de situaciones reales, ¿sí? Y experiencia práctica. Está orientado a los participantes, o sea, se centra en que el participante sea el que mueve el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y promueve el desarrollar autonomía. Se orienta a un producto. Esto es el caso en particular de formación por proyectos. En general se plantea que al final del proceso tiene que haber un producto, ¿sí? Porque el desarrollo de ese producto nos permite incorporar una serie de estrategias pedagógicas. Enfoque procedural, todas las áreas técnicas en las que formamos, en general tienen un modelo de trabajo por detrás, ¿sí? Sea desarrollo de software, que tienen modelos diversos de organización de equipos de trabajo, ¿sí? Sea electrónicas, en lo que sea, siempre la disciplina tiene una serie de herramientas procedurales para llegar a un producto, ¿sí? Y la idea es que cuando desarrollamos formación, ¿sí? No les enseñemos que existen estas herramientas y además les pidamos que trabajen por otro lado, ¿sí? Mire, acá tiene los procedimientos, estúdielos y dígame después cómo funciona, ¿sí? Y ahora vaya por allá y haga cosas que tienen que ver con electrónica o software, ¿sí? No, vamos a mezclar las dos cosas, ¿sí? El aprendizaje holístico integral lo que persigue es la integración de la competencia técnica con las competencias blandas de las que estamos hablando. Realización colectiva, eso es central. La idea es que en este futuro del trabajo en el que estamos hablando no se trabaja más solo, ¿sí? Yo tengo que aprender a trabajar en equipo y en procesos donde hay mucha gente. Y es acá, ¿sí? Es acá donde se me abre la oportunidad de trabajar comunicación y colaboración en particular, ¿sí? Como competencias blandas. Por último, aunque parezca obvio, debería respetar las competencias que quiero desarrollar en el perfil, ¿sí? ¿Por qué está esa advertencia? Porque pasa frecuentemente, metodológicamente, que hay docentes que confunden el proyecto como el objetivo del curso, se olvidan que el objetivo del curso era enseñar ciertas competencias y se cambian cambian el rol. Por eso es que está ahí. ¿Dónde impacta en nuestras instituciones? Diseño y desarrollo curricular primero, formación de formadores para ser capaces de gestionar ese proceso, ¿sí? Evaluación para evaluar, no podemos seguir evaluando. Ese proceso no lo podemos seguir evaluando como lo evaluábamos antes. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, si lo evaluamos al final de todo, viendo si el muchacho consigue efectivamente conectar los dos cables que tenía que conectar, digamos, o generar la pieza que tenía que generar, no conseguimos evaluar todas las competencias blandas,
¿sí? Las competencias blandas las vamos a ver desarrollarse a lo largo de todo el proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay un tema de infraestructura. Digamos, si queremos efectivamente tener procesos abiertos, donde los estudiantes investigan por su propia cuenta, donde los estudiantes generan productos en tiempos que ellos de alguna manera deciden y organizan, necesitamos una estructura diferente. ¿Sí? Algo de eso vamos a ver cuando termine la presentación. No hay nadie diciéndome cuántos minutos me quedan, lo cual me da tranquilidad. Vamos a ver un video de una experiencia en el País Vasco, ¿sí? Sobre cómo organizar ambientes de aprendizaje abiertos. ¿Sí? O sea, que apoyan estas metodologías. ¿Sí? Esto lo voy a pasar rápido, pero esto es una descripción muy corta de temas, ¿sí? Y submódulos que están dentro de técnico en carpintería y mueble, de una organización también española, ¿sí? Y cualquiera que los lea dice, muy razonable, ¿no? Primero entiendo la madera, ¿no? Después los pasos básicos, después algo de carpintería, pero de mobiliario, control de almacén, inglés técnico, formación y orientación laboral. Eso debe ser una demanda del ministerio, seguramente, que lo incluyan dentro del programa. Yo les pido que hagan el ejercicio, ¿sí? De imaginar este curso ofrecido en forma absolutamente tradicional. ¿Sí? Y si me siguen, mi ejercicio de imaginación, me imagino a cada uno de esos módulos siendo dado en forma independiente, ¿sí? Y evaluado también en forma independiente, en forma autocontenida. ¿Sí? Hay mucha gente que ya no hace eso y que hace cosas bastante más innovadoras. ¿Sí? Lo que nosotros estamos proponiendo es sistematizar esas innovaciones por vía de la formación basada en proyectos. Entonces, acá hay un ejemplo que les sugiero que lo lean después, ¿sí? O en las fotos que están sacando. No, está permitido sacar fotos. Pero lo que quería es, esto es un texto que simplifica muchísimo lo que sería un curso basado en proyectos. Pero en este texto, ¿sí? Se utilizan los contenidos, ¿sí? Se piensan los contenidos y en los temas que estaban en el slide anterior, en la diapositiva anterior, ¿sí? Y vemos que arrancamos trabajando en equipos, o sea que ya no dejamos lugar a dudas, esto no se trabaja en forma individual. ¿Sí? Contextualizamos, le proveemos a los muchachos contexto económico y social, ¿sí? Porque estamos trabajando en una zona en particular, ¿no? Escuelas en zonas vulnerables. Analizan juntos al docente. El docente no les dice que tienen que aprender. Ellos hacen un ejercicio de investigación previa y el docente complementa. ¿Sí? Analizan los materiales disponibles. ¿De acuerdo? En la presentación original del curso había un módulo donde se revisaban todos los tipos de maderas habidas y por haber, sus características y demás, y ustedes se lo están imaginando, es más aburrido que esto que estoy haciendo yo. Era un slide tras otro slide, tras otro slide, tras otro slide, donde ustedes iban a tener que recordar, la madera tal tiene tal tipo de característica, la madera tal tiene tal tipo de ventaja. ¿Sí? Bueno, ahora díganle a los muchachos, vayan al taller, fíjense qué maderas hay, investiguen si les sirve para hacer lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y si no, vengan con una solución, con otras maderas, ¿sí? Y tráiganme un presupuesto en Excel. Entonces ya metí informática, ¿sí? No es una columna independiente informática, ¿sí? Ahora, la situación la generé para que tuvieran que tener una conversación falsa con una ONG del exterior que hablan inglés. Entonces yo tengo que comenzar a hablar y escribir en inglés en el marco del proyecto, ¿sí? Entonces estoy ejercitando las competencias en base al contexto, ¿de acuerdo? Que se me propone. El equipo se organiza en diferentes roles. Ellos se organizan, ¿sí? Y el instructor les dice, no pueden ser los tres encargados de la gestión. Digamos, acá no aparece el instructor tiene un trabajo de guía. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo dejé por fuera por gusto. ¿Sí? Reuniones regulares con un equipo de expertos. Se presenta el producto frente a una audiencia real y frente a actores del mercado. Experimenté un montón de cosas. Acá me comuniqué, colaboré, tomé responsabilidad, investigué, ¿sí? Me volví autónomo.
en alguna medida, ¿sí? En términos de aprendizaje. Aprendí que hay diferentes roles, entendí todo el proceso, entendí el proceso de inicio a fin, ¿sí? No me quedé con un pedacito que después tengo que hacer otro módulo para entender, y cuando termino 4 años después digo, bueno, la carpintería de muebles funciona así, ¿sí? De vuelta, no sugiero que se hace de un día para el otro, ¿sí? Pero es muy claro cómo este tipo de mecanismos nos permite desarrollar las competencias que queremos desarrollar, y si uno se detiene un ratito se da cuenta de cómo los otros mecanismos no desarrollan las competencias que queremos desarrollar, ¿sí? Los mecanismos tradicionales no lo hacen. ¿Qué tipo de formador necesitamos? Lo voy a leer despacito, ¿sí? Así que presten atención. Nadie le está... le están sacando fotos. No lo puedo creer. A ver, esto que está acá abajo es una descripción hecha entre UNESCO, alguna organización educativa europea. Básicamente son todas las características que queremos de Superman, ¿sí? Pero en un docente. Entonces, voy a tratar de ser más resumido, de resumirlo un poquito. La formación basada en proyectos requiere este cambio de paradigma de docentes, ¿sí? Que ya no es tan nuevo, no es un cambio de paradigma muy nuevo, pero ya no cualquiera que sepa del tema puede ser instructor, ¿sí? Se necesitan competencias específicas para gestionar procesos, tiempos, ánimos, motivaciones, ¿sí? Se necesita otra serie de competencias que no son conocimiento, ¿sí? El formador ofrece experiencia y consejo en el viejo modelo. El formador ayuda a identificar problemas y guía. O sea, cuando uno está diseñando el proyecto, ¿sí? Se arrima y dice, mira, con la madera que tenés es factible que el primero que se siente se le quiebren las patas. Pensá en otro tipo de madera, no lo sé, un ejemplo. Pero no le dice, si usted quiere hacer una silla, tiene que hacerla con tal madera. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Antes, bueno, a ver, no sé si quieren que recurra a alguna en particular, digamos, pero prefiero que me pregunten después. ¿Alguna que sea particularmente importante? Para mí es particularmente importante porque es una de las áreas más difíciles el tema de la evaluación de proceso, ¿sí? De todos los cambios que tenemos que hacer, uno de los más complicados es la evaluación de proceso. Queremos un docente profesional que haya desarrollado las competencias del siglo XXI. Es muy difícil enseñar a comunicarse si yo no sé comunicarme, ¿no? Que es capaz de diseñar actividades, ¿sí? Diseñar actividades es diferente de dar contenidos, que es lo que en principio les exigimos a los docentes, ¿sí? Diseñar actividades es crear una actividad con una argumentación pedagógica para el problema que estoy enfrentando. Trabaja en comunicación asertiva, introduce variantes. Hace tiempo que no leo esto, por eso lo estoy leyendo de vuelta. Promueve el pensamiento crítico, desarrolla evaluación de proceso, no solo sumaria, y hace buen uso de la tecnología como instrumento pedagógico. Y ahí que llega el tema de tecnología, me excuso porque se me presentó con mi título, digamos, soy el responsable del área de tecnologías aplicadas a la formación. Y en realidad estuvimos hablando básicamente de pedagogía, ¿sí? Entonces, me importa hacer esta diferenciación, ¿sí? No tenemos soluciones mágicas por vía del uso de tecnologías, ¿sí? Las competencias que queremos desarrollar no se van a desarrollar porque tengamos impresoras 3D, más computadoras, tablets en la clase, ¿sí? Se va a desarrollar si nuestros docentes son capaces de seguir este tipo de modelos, ¿sí? Esto es una pregunta, ¿por qué no hemos estado desarrollando estas competencias? A ver, lo pueden leer después o en las fotos. Estoy casi al final. Algunos temas no desarrollados. Hay un tema con la evaluación de calidad. Hemos tenido una larga historia en la región de trabajar en evaluación de calidad basado en los modelos ISO, que ha aportado una gran cantidad de orden a la forma en que trabajamos, ¿sí? Ahora ISO evalúa la calidad en la forma y no en el contenido en general, ¿sí? Y necesitamos implementar mecanismos que evalúen la calidad dentro de lo que pasa en cada etapa, ¿sí? Si yo hago un perfil, ¿sí? Y corroboro que alguien hizo un perfil profesional, sí, lo hizo, entonces la norma ISO me dijo, adelante, cumplió, ¿sí? Ahora, lo que se hizo ahí adentro
puede ser de discutible calidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es diferente evaluar la calidad de un proceso que evaluar la calidad de las diferentes etapas del proceso, adentro del proceso. De competencias técnicas blandas y aprendizaje continuo. Yo creo que eso lo desarrollé, así que no. Sistemas de gestión de conocimiento donde el conocimiento tácito del docente... tenemos un problema. Estamos previendo hacer una gran inversión en formación docente, pero tenemos una alta rotación de docentes. Es como tirar agua dentro de un balde agujereado, digamos, ¿no? Entonces, el desarrollo de sistemas que permitan acumular el conocimiento del docente y reutilizarlo, ¿sí?, es muy importante. ¿Por qué? Porque si nos movimos, ¿sí?, al modelo donde el contenido no es lo único que el docente tiene que usar y hacer, ¿sí?, entonces, antes lo tenía, decía, bueno, el contenido, que el docente se fue, tengo el contenido, se lo doy a otro docente. Ahora, el docente sabe mucho más que ese contenido, más si comienza a aplicar este tipo de cosas. Y eso que sabe se va con el docente. Hay dos buenas noticias, porque el panorama, la verdad que no... El caballero de ANEP me dijo, escuché que teníamos que ser optimistas, pero no ayudé en ese sentido. Estos cambios son los mismos que necesitamos para resolver el problema de productividad de la región. O sea, en realidad lo que está demandando el sector empresarial en la región, ¿sí?, de la formación profesional, ¿sí?, y los diagnósticos que hablan de los problemas de productividad que tenemos, ya va, indican que uno de los grandes problemas está en las competencias blandas y transversales, ¿sí? O sea que esto no es que tenemos que hacerlo por algo que va a pasar dentro de 30 años. ¿Sí? Esto está pasando ahora ya. En nuestra región está pasando ahora. Y lo otro, que me parece que no es poco relevante, porque en muchos lugares esta discusión se da, es esta dicotomía filosófica sobre si el modelo por competencias permite ir hacia modelos pedagógicos de este tipo, constructivos, ¿no?, de otro orden. Esta discusión, desde nuestra perspectiva, dejó de ser relevante hace mucho tiempo. Tiene perfiles ideológicos, tiene perfiles filosóficos profundos, ¿sí? En la práctica, todo lo que se está proponiendo se puede hacer en el marco del modelo por competencias, ¿no? Esta frase, si se le sacan fotos, porque yo creo que me quedó linda, como resumen. No, pero el cambio metodológico que proponemos, acompañado de la formación de formadores adecuados, las dos cosas que les dije que me iba a concentrar, es una herramienta efectiva para la mejora de la productividad, de inserción laboral, democratización del acceso. Esto lo debería poner en un libro. Conocimiento y como una estrategia efectiva para enfrentar las demandas del futuro. Traté de resumir porque les hablé de muchas cosas durante este rato. Muchas gracias. Vamos a pasar un video. ¿Se acuerdan que les mencioné que íbamos a pasar un video de la experiencia del País Vasco sobre ambientes de aprendizaje? Lo vemos y lo comentamos al final. No se puede cambiar haciendo siempre lo mismo. Es imposible adaptarse a los cambios sin dar pasos adelante. Hoy, las necesidades de nuestras empresas han cambiado. El buen profesional no es aquel que tiene conocimientos, sino el que los utiliza para generar soluciones eficientes. En una sociedad avanzada necesitamos personas y profesionales inteligentes. En este escenario es imprescindible cambiar también las metodologías de enseñanza. El conocimiento es importante, pero el valor añadido está en la adquisición de competencias. Hoy hablamos del aprendizaje colaborativo basado en retos. Un aprendizaje colaborativo que ha de integrar un proceso de trabajo concreto y unos espacios cuya configuración se adecue a los mismos. Los espacios de trabajo son mucho más que unas paredes que forman un aula. Son espacios flexibles, confortables, con buena acústica, conexiones flexibles, espacios que facilitan el uso de las TICs y cuyas paredes se pueden pintar. El espacio informativo es un espacio apropiado para la búsqueda de información, lecturas, videoconferencias, visualización de contenidos multimedia.
Objetivo: crear un aula rica en recursos de información. Espacio analítico. Es el lugar donde revisar y analizar, de conversar, de tomar decisiones. Espacio creativo. Dibujar. Modelar. Hacer esbozos. Maquetas. Este espacio debe ser adecuado para la generación de ideas. Espacio constructivo. Es el espacio para prototipar las ideas concebidas. Espacio ejecutivo. El lugar donde construir el producto final. Espacio lúdico. Es tan importante como el resto de espacios, necesario para crear una atmósfera relajada donde el alumno pueda desconectar del estado emocional anterior y regresar después a la tarea con la emocionalidad adecuada. Con el uso de estos espacios podremos analizar el reto, comprender, interpretar y sintetizar toda la información y transmitir el conocimiento creado para enjuiciar y decidir una solución consensuada.